Bonjour les filles, bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo un vídeo un poquito diferente. Este vídeo va dirigido para aquellas que sois militares, guardias civiles o vais a serlos, estáis preparando la oposición y además queréis aprender francés, ya sea para sumar puntos en el baremo y ascender en la carrera o simplemente porque os apetece aprender francés y certificarlo. Si no me conoces, mi nombre es Rocío Torrejón, soy profesora de francés online y preparo el examen SLP y el examen DELF, ¿vale? Yo lo que me dedico es ayudar a mujeres a alcanzar el éxito profesional a través del francés. Y bueno, en este canal pues encontrarás estrategias y técnicas específicas. Hablamos del francés aplicado a diversos sectores y bueno, hoy en concreto hablaremos sobre los exámenes de francés que pueden marcar la diferencia en la carrera militar, ya sea dentro de las Fuerzas Armadas en España o la Guardia Civil. Porque esto es interesante porque, bueno, mucha gente no lo sabe, hay mucho desconocimiento en torno a cómo bareman los idiomas en este tipo de oposiciones. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de eso, os voy a dar todos los detalles, os voy a enseñar modelos de exámenes, cómo yo lo preparo. Vamos a ver ese misterioso y desconocido examen que es el SLP2, del que hay tan poquita información. Vamos a desmenuzarlo bien y ver si nos podemos presentar y si nos conviene, ¿vale? Bueno, lo primero de todo vamos a empezar por lo más importante, que es cuántos puntos te puede dar el francés en tu carrera militar o en tu oposición, tanto en el ejército como en la Guardia Civil, ¿vale? Bueno, en las Fuerzas Armadas, tener el SLP2 en francés puedes suponer que sumes puntos y que te ayuden a ascender o a conseguir algún puesto interno, alguna posición interna que te interese, ¿vale? Vamos a ver cuántos puntos te daría, ¿vale? Para las oficiales con acceso directo con titulación, 3 puntos. Promoción interna con o sin titulación, 1 punto. Suboficiales, promoción interna con o sin titulación, 1 punto. Y luego permanente, que sería militar de complemento, 2 puntos. Y en tropa y marinería, 2 puntos también. Bueno, como ves, el francés es un idioma que suelen definirlo como idioma de interés para las fuerzas armadas. Y hay otros idiomas también. Bueno, el inglés es como el más importante, ¿no? Porque te hacen una prueba de inglés al entrar, etcétera. Pero los idiomas de interés suele ser eso: francés, portugués, árabe, alemán, etc. Entonces, bueno, es interesante siempre tener un segundo idioma, incluso un tercer idioma. Vale. Bueno, para la oposición de Guardia Civil, los puntos se incluyen dentro de los méritos académicos, ¿vale? Entonces, si te estás preparando para ser Guardia Civil, tienes que saber que tanto el nivel SLP como el DELF, que sería el examen oficial de francés, que es el diploma oficial que puedes sacarte en la Alianza Francesa, por ejemplo, o en el Instituto Francés, estos te dan puntos también para los méritos, ¿vale? Bueno, el SLP4 o el DALF C2, que es el nivel máximo, es como certificar que eres prácticamente nativa. Ahí son 9 puntos, ¿vale? Vamos a dar por hecho que no lo tienes, porque bueno, es un examen muy difícil, muy poca gente lo tiene. Luego tenemos el SLP3, que sería el equivalente a un DALF C1, son 7 puntos. Y el SLP2, que es el que vamos a hablar hoy, que es el más asequible, equivale a un nivel B2, a un DELF B2, y te daría 5 puntos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que en méritos académicos se puede presentar el certificado de SLP, en este caso SLP2, vamos a decir, o el certificado DELF B2, y eso te va a dar 5 puntos en tus méritos, ¿vale? Entonces, si estás ya dentro del cuerpo militar, te quieres cambiar, por ejemplo, a la Guardia Civil, o estás dentro de la Guardia Civil y quieres ascender y quieres tener puntos tal, el SLP, te puedes presentar al SLP y conseguir esos 5 puntos. Si todavía no estás dentro del cuerpo y quieres ganar puntos para tu oposición, tendrías la posibilidad de preparar el DELF B2 y certificar ese francés y que te dé también 5 puntos. Mucha gente no lo prepara porque hay muy poca información ahí fuera.
De hecho, si estás viendo este vídeo, es probable que hayas dado conmigo porque hay muy pocos vídeos sobre esto. De francés creo que soy solo yo, así que tendrá poquitas visitas este vídeo porque sois poquitas las que lo buscáis. E incluso algún chico me habrá encontrado también buscando información. Pero bueno, yo en concreto doy clases a mujeres en francés porque digamos que mi servicio es un poco como mentoría, acompaño pues para desarrollarse profesionalmente, para ganar confianza, un acompañamiento que combino con clases de francés y me especializo pues eso, sobre todo en público femenino. Pero bueno, este vídeo también puede ser interesante para los chicos que estáis un poco perdidos y que necesitáis información sobre cómo preparar este examen. Como hay tan poca información, muy poca gente se anima a prepararlo, pero en realidad, en mi opinión, merece mucho la pena y si eres una persona disciplinada y que le gustan los idiomas y le apetece aprenderlo, el SLP2 o el DELF B2 es bastante asequible, quiero decir, incluso si empiezas de cero. Ahora te voy a explicar un poco cómo son los dos exámenes, vamos a ver las diferencias entre estos dos para que puedas elegir el que mejor se adapte a ti. Pero bueno, para que te hagas una idea, en el caso del SLP2 y el del B2, el nivel oficial, digamos, exigido es el B2, ¿vale? Pero lo que cambia es el formato, es decir, la forma en la que nos preguntan y la forma en la que nos ponen a prueba con con los conocimientos de francés, ¿vale? Y también a la hora de prepararlo cambia nuestra estrategia, evidentemente. Entonces, yo como soy preparadora de ambos, pues te voy a contar las diferencias, mi opinión personal y también lo que necesitas para preparar cada uno de ellos. Vale, empezamos con el SLP2. Pues en el ámbito de escuchar y de comprensión lectora, el formato del SLP2 es con 30 o 35 mini audios con preguntas tipo test. Lectura de comprensión lectora, tenemos 30 mini textos también con preguntas tipo test. A veces tienes una pregunta tipo test o tienes dos, ¿vale? Tanto para los mini audios como para los mini textos. Entonces, son textos y audios de diferentes temáticas, o sea, está todo mezclado. Lo bueno es que solo tienes una pregunta test que contestar. Entonces, leyendo antes la pregunta y luego escuchando el audio, preparándote para buscar esa respuesta, te puede resultar más fácil. Hay gente que le gusta mucho este formato. Vale, en la parte de escritura es muy similar. Tenemos una redacción o carta formal. Suele ser una redacción donde hay que argumentar, pedir información o una carta formal típica pues de reclamación o de motivación cuando estamos buscando trabajo, etcétera. En ese sentido se parece mucho al DELF. La única diferencia es que se evalúa de diferente forma. Una misma actividad, en el SLP2 tienes el enunciado y digamos que en esa misma actividad tienes como dos tareas. Una que se valora como por el nivel inferior, como si fuese un B1, y una que se valora el nivel superior, que sería el B2, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en la parte tienes una redacción en la que debes hacer una carta de reclamación. Pues en la tarea un poco más fácil te pedirán que describas la situación. Y en la tarea de B2, que es la más importante, la que más pesa en tu redacción, te pedirán que propongas soluciones o que argumentes con algo, pues eso, con una estructura más compleja. Pero bueno, te enseñaré luego un modelo de examen para que veas a lo que me refiero. Vale, luego tenemos la parte oral, que la parte oral es un poco diferente, porque hay una parte que se llama BORE, es una parte que no se evalúa, pero que ya da una imagen y ya da una idea al examinador o examinadora de por dónde van los tiros, cómo te defiendes y qué es lo que te va a preguntar después. En el BORE te presentas, es muy corto, son unas líneas que tú dices a lo que te dedicas, lo que haces, dónde vives y poco más. O sea, simplemente es como una presentación. A raíz de esa presentación surge como una entrevista. El examinador, con la información que le acabas de dar en el BORE, pues te va a hacer algunas preguntas. Y ahí ya empieza a evaluar, ¿vale? Porque es una entrevista que se puede preparar, porque en base a lo que tú prepares del BORE ya te puedes imaginar qué preguntas se le van a ocurrir a la otra persona.
Y a raíz de esas preguntas va a derivar en otras, ¿vale? En otras que puedan ser, pues por ejemplo, que te gusta hacer los fines de semana, si tienes familia, si siempre has vivido en esta ciudad, cosas de ese tipo. En este nivel B2 las preguntas se pueden ir complicando un poco. Puedes empezar con unas un poquito más fáciles, pero luego ya se complican un poco. Te pueden preguntar opinión sobre un tema en concreto de tu trabajo o que describas exactamente tu rutina en tu trabajo con detalles, lo que más te gusta, lo que menos te gusta, etcétera. Y bueno, básicamente es una parte que requiere una preparación especial. Tienes que pensar una cosa y es que, dependiendo del examinador, evidentemente, pero en general están para ayudarte, ¿vale? No están para buscarte la pregunta más difícil. Normalmente te van a preguntar cosas bastante evidentes y que vas a saber responder. Su misión no es ir a pillar, ¿vale? Entonces, muchas veces si te bloqueas una pregunta, pues te van a intentar ayudar con otra. Así que no hay que estresarse porque esta parte sea tan improvisada y que dependa de la persona que te examina, porque en realidad normalmente siempre gira en torno a lo mismo. Además, la gente que se dedica a enseñar idiomas o a examinar está acostumbrada a preguntar siempre sobre los mismos temas y no es tan grave. Bueno, y luego hay una actividad, que eso tampoco se sabe lo que puede ser, es lo que tiene este misterio de examen que tenemos, ¿no? Que depende, o sea, hay gente que le mandan, que por ejemplo dé indicaciones de cómo llegar de un punto a otro, gente que le dan un pequeño texto y tiene que prepararse como una presentación sobre ese texto, argumentar, explicar sobre ese tema. Suele ser más bien eso, todo tipo de actividad tipo roleplay. Te presentan una situación y tú tienes que hacer como un roleplay con el examinador. Entonces, bueno, esto te pueden presentar un mapa y que tú expliques cosas, un esquema, etcétera. O te pueden incluso mandar a hacer dos actividades. Te enseñan una foto para que tú describas la foto también y que digas qué te inspira o qué opinas de ese tema. Suelen ser temas a lo mejor un poco más polémicos o un poco más, como decirlo, que tienen de dónde sacar, ¿vale? Que te pueden dar ideas y que te pueden ayudar a desarrollar un tema un poco más complejo. Vale, entonces dificultad, en cuanto a dificultad, es un nivel B2, pero ya te digo que es asequible. A mí me parece, al compararlo con el DELF, me parece que es más asequible, es un poco más fácil, ¿vale? Porque el DELF, lo veremos ahora, es más estricto, es más cerrado, es más acotado. Este es más asequible porque es como un poco más abierto, sobre todo en la parte oral es más abierto. Y el formato, a mi parecer, el formato de mini audios y de mini textos hace que, bueno, pues que sea más fácil comprender los textos y responder bien a las preguntas. Si tuvieses un texto que te ocupa una página y tienes que responder a 5 preguntas, ahí ya puedes perderte más. Pero en este caso es como más, no sé, a mí me parece mucho más dinámico. Vale, ¿cómo se puede preparar este examen? Si es tan misterioso, ¿cómo lo preparamos? Bueno, tenéis en la intranet, efectivamente, si estáis dentro del cuerpo y queréis usar este examen para ganar puntos y ascender o lo que sea, pues tenéis en la propia intranet, tenéis modelos de exámenes, no muchos, son un poco antiguos, pero ya te digo que es un poco una orientación, son unos modelos de exámenes orientativos. Si os dais cuenta, a día de hoy no hay ninguna editorial que haya publicado ningún manual de francés. Hay 3 profesoras de inglés que sí que han publicado alguna guía, alguna cosita y tal, pero de francés no hay absolutamente nada. Y bueno, digamos nada en Amazon y en ningún marketplace de estos ni nada. Yo lo que he hecho es, que luego te lo voy a enseñar, he creado un manual específico, progresivo para preparar este examen, con modelos de exámenes, con todo mini audios, con todas las competencias. Porque, por ejemplo, los manuales que vemos por ahí, que han creado otras profesoras, que están súper bien, a lo mejor se centran solo en la parte de lectura o en la parte de speaking o cosas de estas. Pero yo quería hacer algo como muy, muy completo. Estuve todo un año, el año pasado estuve solamente trabajando en eso y ya está listo. Os lo enseñaré ahora cuando os enseñe modelos de exámenes, porque en realidad los voy a sacar de mi manual.
y yo es lo que utilizo para preparar a mis alumnas. En realidad, para preparar este examen de SLP, yo os recomiendo profesores especializados o academias especializadas. El tema de las academias, hay un poco problema, porque, bueno, problema, no es un problema, que son... Muchas veces no sabes quién está detrás de esa academia. Tú entras en la página web y sí, te dicen que tienen una plataforma donde tú puedes entrenar, hacer simulacros de examen, tipo test, no sé qué, y pagas una mensualidad, ¿no? Es como una suscripción. Y luego puedes como contratar clases particulares con un profesor. Y normalmente son clases como de 30 minutos o 40 minutos, cositas así. No suelen ser de 1 hora. ¿Qué te quiero decir con esto? Mejor investiga algo que te dé más confianza, de alguien que sabe de lo que está hablando, porque es difícil encontrar profesores especializados y muchas veces estas academias, te lo digo yo como profesora particular, muchas veces estas academias subcontratan a profesores, profesores particulares de francés, que son muy buenos en lo suyo, evidentemente y tal, pero que no tienen tampoco una formación específica en ese examen. Los lanzan ahí y le dicen, bueno, tienes aquí unos modelos de exámenes y bueno, pues prepara a esta persona, haz clase de conversación con esta persona. Hay mucha rotación también, muchas veces por tema de horarios tienen contratados a unos 6 profesores que según la disponibilidad que tú tengas, te atiende uno, te atiende otro. No tienes como ese seguimiento con la misma persona siempre. O a esta persona la ves una vez al año, o una vez cada mes, ¿sabes? Entonces, cuidadito con eso, porque es verdad que para DELF tienes miles de posibilidades a la hora de prepararlo, pero para SLP es ya hilar un poco fino. Vale, convocatorias. ¿Cuándo se puede hacer este examen? Este examen normalmente en enero se publica como en el BOE, como si se abre la convocatoria, ¿vale? Y tú tienes que hacer una solicitud en enero pidiendo un mes en concreto, en el mes en el que te quieres presentar. Para los meses en los que te puedes presentar es en marzo, en abril, mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre, ¿vale? Septiembre, octubre y noviembre son las fechas más solicitadas, ¿vale? Entonces, eso ya depende del nivel que tengas, de cómo te veas para prepararlo, de la disponibilidad que tengas, pero bueno, ten en cuenta eso, que septiembre, octubre y noviembre son las fechas más solicitadas y las plazas como que se agotan. Una vez haces la solicitud del mes en el que te quieres presentar, no te notifican de la fecha, es decir, tienes que entrar tú a la intranet para consultar la fecha del examen. No te llega aún nada, o sea, tienes que verlo tú para ver si tienes plaza para presentarte y el día que te toca presentarte, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, eso es importante que lo sepáis. Vale, ¿cómo lo preparo yo? Yo a mis alumnas lo que les hago es, al principio de todo, un plan de acción para combinarlo luego y aplicarlo bien con el aprendizaje del francés. Como verás en otros vídeos, tengo algunas técnicas de estudio y de organización para no abandonar el francés por el camino, porque con todos estos años pues me di cuenta que es súper habitual que abandonen la gente porque lo ve difícil o porque no se organiza. Lo ven difícil básicamente porque no se organizan, ¿vale? Entonces la clave está en la anticipación. Vale, para este examen en concreto, ya como te decía antes, yo he creado un manual completo que lo voy a poner por aquí, ¿vale? Voy a compartir pantalla, te enseño uno de los modelos de examen que yo he creado en mi manual. Mira, aquí tienes el manual que yo he creado, que es Objetivo SLP2 francés, y tengo para todas las competencias, con más de 180 audios, más de 150 textos, te dije que me había venido arriba, producción escrita y oral, y 4 modelos de exámenes completos con las soluciones. Todo tiene las soluciones, ¿vale? Incluso para la parte de la redacción tienes propuestas, alternativas y cosas para mejorar tu redacción, y para el oral también. Así que vamos a ver cómo es el formato de examen. A ver, voy a buscar un examen, un momentito. Mira, aquí está. Comprensión oral sería la primera parte y ves que en mi caso puse audio 1. Escucharías el audio, ¿vale? Que bueno, los audios están aparte, pero bueno. Y aquí tienes 2 preguntas. En mi caso, por ejemplo, a mí me gustó mucho hacer esta parte
porque uno de los grandes problemas en los exámenes, tanto de DELF como de SLP, es el tema de los números, y mucha gente cuando escucha un porcentaje entra en pánico. Entonces aquí vas a poder practicar bien eso, los años y cositas como datos muy concretos que te van a permitir pues no meter la pata en cosas tan absurdas como son los números, ¿vale? Entonces, como ves, aquí tienes por audio, cada audio tiene 2 preguntas o una pregunta de diferentes temas. Por ejemplo, quelle erreur est souvent commise par les débutants en investissement boursier. En este caso, hablan de economía. Qu'est-ce que Notion offre aux étudiants? Notion, el programa Notion este que está tan de moda. Pourquoi Aurélien Largot, chef étoilé, a-t-il quitté son poste à l'hôtel du Palais à Biarritz? ¿Vale? Pues esto todo son temas totalmente diferentes. Quel est l'objectif principal des actions menées par ce groupe anti-Airbnb à Marseille? Comment l'homme a-t-il persuadé ses victimes et de lui confier de l'argent? Pourquoi les douaniers ont-ils saisi les lingots et les pièces d'or découvertes dans la voiture? ¿Vale? Entonces, bueno, es un poco un mini audios de 1 minuto prox, o 30 segundos, 40, depende, algunos un poquito más, y con su pregunta. Vale, y luego tenemos la compresión escrita, es prácticamente igual. Espérate, si lo pongo un poquito más grande, a lo mejor más interesante. Con diferentes preguntas. Tenemos 2 preguntas y aquí el texto, como ves, no es muy grande, es un pequeño párrafo. Lo mismo, todo mini textos, con su pregunta tipo test. Aquí parece mucha letra y parece mucho tal, pero en realidad hay una estrategia para poder hacer este tipo de exámenes, que al final no tiene más que leer las preguntas, saber lo que te están preguntando y luego, mientras estás leyendo, identificar dónde está la respuesta. O sea, que muchas veces se hacen, pero muy, muy rápido. Porque mucha gente el problema que tiene es que se lee el texto y luego lee la pregunta y luego vuelve a releer el texto y pierde el tiempo, ¿vale? Hay estrategia detrás. Vale, producción escrita. Vamos a ver qué tenemos en este. Rédiger un article pour un magazine en ligne sur l'impact des réseaux sociaux sur la société contemporaine. Analyser les aspects positifs et négatifs de cette influence croissante en donnant des exemples concrets des situations où les réseaux sociaux ont joué un rôle majeur, tout en proposant des suggestions pour optimiser leur utilisation responsable. Bueno, como veis aquí es sobre el impacto de las redes sociales en la sociedad, ¿vale? Entonces, analizar los aspectos positivos y negativos y dando ejemplos sería como la actividad puente, vamos a llamarlo, y luego tenemos en proposant des suggestions pour optimiser leur utilisation responsable. Las propuestas, las sugestiones suelen ser un poco más complejas a la hora de redactar y son más típicas de nivel B2. Entonces, como veis, hay como una actividad más fácil y una actividad más difícil. Y eso se evalúa forma independiente. En los criterios de evaluación se tiene en cuenta si alcanzas ese nivel y si haces un buen puente hacia el siguiente nivel. Vale, creo, no estoy segura porque esto depende de cada cual. En principio, a no ser que lo cambien, ya sabéis cómo son estas cosas, los enunciados de la redacción están en español. Por lo menos creo que para el inglés es así. Si alguien lo sabe, que me lo confirme por aquí. Pero yo en este manual lo he puesto todo en francés. ¿Por qué? Porque hay que acostumbrarse y no vamos a andar con español cambiando a francés, etc. De hecho, en los exámenes de DELF o de escuela de idiomas, de cualquier otro tema, las actividades son siempre, los enunciados son en francés. Entonces, por eso está todo en francés. Pero tengo entendido, no lo puedo confirmar, que los enunciados están en español para la redacción, para que sepas claramente, exactamente lo que tienes que hacer y no haya ninguna duda. Entonces, bueno, eso te puede resultar incluso más fácil. Depende, porque hay veces que el propio enunciado te da ideas con el vocabulario, ¿vale? Entonces, bueno, ahí ya cada una es según. Hay gente que le gusta, otra gente que no. Vale, vamos con la producción oral, que bueno, aquí es como una estructura de examen que
¿Qué he puesto? El BORE que te os comentaba antes. Préparer et présenter en français un exposé personnel d'environ 3 minutes. Parlez de votre travail, de vos études, de votre ville, etc. Assurez-vous de structurer votre exposé avec une introduction, des détails principaux et une conclusion. Voilà, donc, bueno, pues esto básicamente es una pequeña presentación para darle tú pistas al examinador por dónde hay que tirar. Por ejemplo, tipos de preguntas que te podrían salir a partir de este BORE. Selon vous, ¿quelle est la compétence la plus importante pour votre travail? ¿Cuál es la competencia más importante para tu trabajo? ¿Por qué el francés es importante en el ejército? ¿Préférez-vous regarder des séries et des films en version original o doublée? Esto es más, pues, ¿prefieres verlo en original o tal? Pues se desarrollaría esas razones argumentándolo bien. No vale con decir oui, no, en version original, oui, hay que hacerlo como desarrollándolo y con un poquito de cabeza, ¿vale? En este manual, si os doy clase o si al final pues lo adquirís, tengo toda la explicación de cómo preguntas típicas para que las preparéis y las vayáis respondiendo de forma escrita y os sirvan para el oral. Vale, y luego aquí en actividad tengo un monologue. Décrivez les matières que vous ajouterez au système éducatif espagnol et expliquez pourquoi. Vale, entonces aquí simplemente es, hablar de las asignaturas que nos gustaría añadir al programa escolar en España, perdón. Si sería importante pues asignaturas artísticas, tecnología, por qué elegirías esas asignaturas y mencionar cómo las integrarías en el sistema, de qué forma, con qué método y también pues hablar de los inconvenientes potenciales que podríamos encontrar a la hora de proponer esto, ¿vale? Las actividades suelen ser mucho más fáciles, ¿vale? Yo es que me encanta preparar muy muy bien a mis alumnas y siempre las llevo a lo máximo. Aquí es todo o nada. Y me gusta que vayan muy seguras con todo, que se enfrenten a diferentes tipos de actividades, porque como es un examen un poco misterioso, pues no sabemos lo que nos vamos a encontrar y ante eso, pues vale más preparárselo bien. No es encima, quiero decir, a mucha gente le pasa, que ya me lo dijeron, de decir, me pareció mucho más fácil el examen de lo que yo creía. Entonces, para mí eso es un logro, porque si tú vas al examen un poco y te parece difícil, es que no vas muy preparada. Sin embargo, si te parece más fácil de lo que tú pensabas, probablemente tengas una buena nota y lo apruebes, y además quiere decir que tenías capacidad de sobra para poder prepararlo así, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco para que veáis tal, ¿vale? Pasamos a ¿cómo se llama? El DELF, ¿vale? Bueno, me vengo para acá. El DELF, ¿qué diferencias tiene el DELF? Vale, tenemos, el formato es diferente, ¿vale? Son 3 audios y 3 textos con preguntas tipo test, ¿vale? El primer audio es un poco más fácil, el segundo un poco más difícil y el tercero más difícil, más extenso. Suelen ser primero más cortito, después más largo, más tal. Todas las preguntas son tipo test. Esto quiere decir que puede que tú busques modelos de exámenes DELF por internet, pero te vas a encontrar con algunos que tienen para desarrollar preguntas de escribir. Esto cambió, creo que a partir del año 2021, 2022, una cosa así, y es el formato nuevo. El formato nuevo, tanto los textos como los 3 textos grandes y los 3 audios de los que hay que poner tipo test, son preguntas tipo test, pero son un poco más difíciles que lo que te enseñé ahora, ¿vale? Que el SLP. Vale, en cuanto a la redacción es prácticamente lo mismo que para el SLP. El enunciado está en francés, suele ser siempre una redacción de argumentación o una carta formal, pidiéndole al alcalde pues que mejore el transporte escolar o el transporte de buses en la ciudad. O, por ejemplo, pidiéndole al director al decano de tu universidad que pues yo qué sé, que mejore los horarios y que se adapte a los alumnos. Suelen ser cosas de estas, ¿vale? Dirigiéndonos a una personalidad un poco importante y pidiéndole algo.
Vale, y el oral es una argumentación más un debate. Es decir, tú tienes un pequeño texto que te dejan tiempo para prepararlo y que hables de esa temática durante unos 7 minutos y después de esa presentación el examinador te hace preguntas y hay como un debate. ¿Vale? Y ya está. ¿Qué pasa? Parece un poco más cerradito todo, pero el nivel es estricto, es un B2 estricto. Entonces, y tampoco sabes qué temas te van a caer. Es decir, los temas que abarca el B2 son principalmente pues medio ambiente, reclamaciones, feminismo, temas de actualidad, las redes sociales es como lo típico, la IA está súper de moda también, entonces bueno, tienes que saber argumentar de temas de actualidad y saber moverte bien a la hora de hacer el monólogo, porque el monólogo estás tú sola hablando durante 7-8 minutos en francés, no puedes leer, ¿vale? Y eso hace que, bueno, pues que hay gente que le pone un poco más nerviosa este formato, es como un poco más, alarga un poco el sufrimiento, por así decirlo, pero bueno. Para prepararlo es un poco más fácil porque tienes modelos de exámenes, tienes manuales, eso, que sean manuales recientes, mínimo del año 2021 o así, que tengan el formato nuevo de tipo test, ¿vale? Y luego, pues bueno, profesores especializados, puedes encontrar muchísimos de Delft, academias y todo es mucho más abierto, ¿vale? Sí que es verdad que la diferencia con el SLP es eso, que es más difícil, ¿vale? Y que yo diría que te puede llevar más tiempo prepararlo, en mi opinión personal, ¿vale? En cuanto a convocatorias, tienes en febrero, en junio, en septiembre y en octubre, ¿vale? Todos los años. Suele ser en un centro de tu ciudad, suele la alianza francesa más cercana que tengas o el Institut Français, que es también donde lo suelen hacer, y no sé si hay algún centro como que colabora o algo así. Dependería de dónde vives, ¿vale? Y las inscripciones se hacen 2 meses antes aproximadamente, ¿vale? Entonces eso, bueno, es verdad que te da un poco de margen para saber si te vas a presentar, por ejemplo, si no sabes si presentarte en septiembre o en octubre, pues más o menos puedes calcularlo sobre la marcha. En el caso del SLP, acuérdate, en enero te apuntas y eliges la fecha, ¿vale? Bueno, ¿y esto cómo lo preparo yo? Pues lo mismo, con estrategia, con las clases grabadas, combinándolas con clases en directo, modelos de exámenes y materiales propios míos, manuales, ejercicios especializados, todo centrándome en ese tipo de examen. Ahora que ya conoces ambos exámenes, ¿cómo puedes elegir el que mejor te conviene? Vale, pues yo tendría en cuenta qué actividades se adaptan más a tu perfil y nivel. Es decir, si te gusta más textos cortos o audios cortos y preguntas, una pregunta por cada texto, genial. Por ejemplo, si el tema del listening, de la escucha, l'écoute, en el Delft, que es una grabación de unos 5 minutos o unos 4 minutos, te agobia porque tú empiezas a escuchar y no te da tiempo contestar, no retienes, te cuesta retener, te diría que vayas más para SLP porque es un audio pequeñito, una pregunta sobre un dato importante en ese audio. Por ejemplo, en cuanto al nivel, B2 estricto no es lo mismo que el B2 un poco más asequible de SLP, ¿vale? Pero bueno, eso ya es según. Si empiezas desde cero, sería analizar bien lo que se te da bien y lo que se te da un poquito peor y valorar, ¿vale? También valora las fechas que te vienen mejor para preparar el examen con tiempo, siempre con tiempo, ¿vale? Si te urge tener el examen, pues valora ver las fechas, si estás a tiempo para apuntarte o no, etcétera. A la hora de programarlo, pues tal. Si quieres ser, por ejemplo, autodidacta o lo quieres preparar por tu cuenta porque ya tienes una base de francés y combinarlo a tu manera con un profesor o lo que sea, pues ten en cuenta si tienes materiales para prepararlo. Por ejemplo, en el caso de mi manual, por ejemplo, o en el caso de un manual de Delft, ¿vale? Eso lo tienes que decir, según si lo quieres preparar sola, con profe, tal, pues comparas las opciones que tienes por ahí y decides, ¿vale? Y sobre todo, ten en cuenta qué parte te da más miedo, ¿vale? La parte que te dé más miedo yo creo que es la que te va a hacer decidir
cuál examen vas a elegir, ¿vale? ¿Qué examen vas a elegir? Así que bueno, no te agobies porque toda esta info la tienes en mi Instagram, lo tengo en un carrusel, ¿vale? Que lo he hecho para que lo tengas en tu carpetita de francés y te lo guardes. Además, si tienes dudas sobre cuál elegir, me puedes escribir por Instagram la palabra guía y yo te envío una guía gratuita donde te explico sin saber nada de francés cómo prepararse el SLP2, ¿vale? Esa guía es más bien la orientada al SLP2 porque el DELF ya sabemos todos más o menos cómo funciona, hay mucha información ahí fuera y del SLP2 no teníamos nada, ¿vale? Entonces, bueno, si te interesa más info o lo que sea, es gratis, sin compromiso, o sea, yo te la mando, lo hice para ayudar a la gente. Pues nada, simplemente era eso, para explicarte bien lo que es el examen SLP, cómo funciona y, bueno, pues cómo prepararlo y cómo afrontar este reto de aprender francés. Y que te ayude sobre todo a ascender, a desarrollar tu carrera profesional, a sentirte, pues no sé, aprender un idioma nuevo, siempre es bonito y tal. Y a sentirte también más segura a la hora de prepararlo, porque te puedo asegurar que todo es posible, o sea, no es un idioma imposible de estos súper difíciles. Si tienes la estrategia correcta, si sigues mis técnicas aquí en el canal o si sigues un poco técnicas de productividad, de cómo optimizar el aprendizaje de idiomas, no vas a tener ningún problema en empezar desde cero siendo adulta. Yo, por ejemplo, empecé a aprender francés de adulta también, ¿vale? Empecé con 19 años, o sea que al final todo es posible con la estrategia buena. Hay gente que empezó desde muy pequeña a aprender francés, no empezó por donde tenía que empezar, que es la pronunciación, y a día de hoy pues arrastra unas lacras increíbles y lleva muchos más años estudiando. Entonces, que no te dé miedo, que no es un... Ay Dios, ¿cómo me voy a poner a estudiar desde cero un idioma nuevo si no tengo tiempo y tal? Eso lo puedes tener cubierto, además no es tan difícil planificarlo, ¿vale? Entonces, bueno, eso, sígueme por Instagram, sígueme por aquí y estate atenta. En los próximos vídeos sí que iré publicando alguna cosita de consejos y tal, y también hablar de otros sectores donde el francés puede resultarnos muy útil. Por ejemplo, el sector sanitario, tanto para fisios, enfermeras, médicas, etcétera. En Francia, que se necesita mucho, en Bélgica y en Suiza. Y bueno, pues yo poco a poco os voy poniendo consejitos y toda la info que encuentro por ahí para que el francés, para que podáis sacar partido al francés y desarrollaros profesionalmente, ¿vale? Pues un besito, nos vemos. Au revoir.